Se apreciaba el movimiento porque tengo deseos de luchar un poco en esta mañana. Bueno, no vamos a contar con Pablo Armero en este tiempo de zona mixta con el pastor, pero claro, me hubiera gustado a lo mejor hacerle alguna pregunta y plantearle alguna, no necesariamente discrepancia, pero sí alguna dificultad que yo me encuentro con el planteamiento de Primera de Juan en este momento. Quiero decir, a lo mejor no aplicado a nosotros, sino aplicado a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que nos pueda estar viendo, que quizás no tenga conocimiento bíblico, pero que se haga las mismas preguntas que se hacen todos los seres humanos y que nos hacemos todos. Todos tenemos esa pequeña dimensión espiritual o aquel sentido de trascendencia que nos invita, no sé en qué momento de la vida en concreto, a preguntarnos, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo qué necesito? Y sobre todo, yo cómo salgo de este charco en el que me he metido, porque muchas veces el no saber quién soy me ayuda a meterme y a saltar directamente a algunos charcos, ¿no? Y la verdad es que la vida es muy complicada. Claro, a ver, queridos compañeros, no sé yo por dónde vamos a ir llevando esto, pero yo tengo una pequeña dificultad para empezar, porque claro, es muy diferente que yo plantee Primera de Juan a un creyente y a un lector de la Biblia, a que se lo plantee a alguien que no es creyente y que no es lector de la Biblia. Y como esto lo hacemos para todos y para todas, cuando yo me planteo quién soy y qué necesito, me temo que vamos a tener respuestas muy diferentes, ¿verdad? Y que vamos a encontrarnos planteamientos muy distintos. Y a partir de ahí, claro, yo tengo algunos pequeños problemas para intentar hacer coincidir las dos cosas. ¿Cómo puedo explicarle yo esto del Paráclitos? ¿Cómo puedo explicarle yo esto de las necesidades y esto de lo que yo necesito a cualquier ser humano con quien me pueda encontrar, que no va a pensar lo mismo que yo y que presuntamente no va a tener mis mismas necesidades? Por cierto, muchas personas creyentes tampoco van a tener la misma necesidad que yo, o al menos no lo van a sentir así. Yo me encuentro con unos cuantos problemas para empezar que no sé si vamos a poder solucionar esta mañana. ¿Me vais a poder ayudar, por favor, compañeros, a ello? Porque no sé muy bien por dónde empezar y ya me entendéis lo que quiero decir. Es una forma de plantear ya una tertulia y un debate. Se ha desmuteado el primero, Juanfra, así que vamos allá. Venga, y queridos, cuando os vayáis desmuteando, vamos empezando ya con la primera reflexión. Vamos allá, Juanfra. Es muy valiente y muy atrevido plantear quién soy y qué necesito, porque eso es Sí. una de las preguntas más difíciles de contestar y en eso estamos. ¿Cómo contestar cuando cada uno de nosotros, incluidos Pablo Armero también, me atrevería a decir, estamos en ese proceso? Y Claro. no podemos dar lecciones a nadie cuando quizá ninguno de nosotros hemos encontrado todavía la respuesta adecuada. Bastante tenemos con hacernos esa pregunta de forma personal y tratar de encontrar una respuesta medianamente aceptable para cada uno de nosotros. Pero aún así, es cierto que debemos tratar de responder. Y lo más interesante, yo creo que el punto de partida, o por lo menos lo que yo me quedo con todo lo que ha puesto encima de la mesa el pastor, es que su propuesta pasa por integrar en esa respuesta a Dios, concretamente a Jesús, y podríamos específicamente decir al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, porque podríamos decir que estamos viviendo en esa etapa donde Dios, a través del Espíritu Santo, es quien se relaciona con nosotros y que nos ayuda a ser identitarios. Veníamos de la última semana hablando del Génesis, precisamente para darnos esa, no voy a decir la respuesta, pero sí por lo menos parte de ella sabiendo de dónde venimos. Y es muy importante, si no sabemos de dónde venimos, importante, es casi imposible saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Tomar conciencia del momento presente, qué me está pasando ahora, quién soy yo, hacia dónde me quiero dirigir, son preguntas que, bueno, nos trastocan y muchas veces yo me atrevería incluso a decir que casi nadie está dispuesto a cometer, a pararse, porque significa pararse y decir, oye, quizá a lo mejor es que si me paro empiezo a ver cosas que no me gustan y no quiero. Y a lo mejor tengo que cambiar el rumbo de mi vida y prefiero seguir dándole a la rueda sin saber muy bien hacia dónde me dirijo, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que merece la pena. Yo creo que como cristianos, además, Dios nos llama a hacernos y a cuestionarnos esa pregunta. Sería un poco el punto de partida. Bueno, de hecho, él nos ha dicho, y vamos ya, compañeros, va Richard, que se acaba de desmutear ya. Él nos dijo, y a mí me ha parecido una idea muy interesante, una de las cosas que me quedo, ¿no? De lo que nos ha comentado el pastor, que nunca entendería a Dios ni su obra de protección sin saber quién soy o saber qué soy.
y que nunca entendería a Jesús sin saber lo que necesito de él. Y es una forma muy interesante de acercarnos, ¿no?, a Dios y a Jesús. ¿Qué necesito de ellos? Me ayudan a saber quién soy, pero saber quién soy también me ayuda a poder relacionarme con ellos, ¿no? Bueno, es una forma interesante también de acercarnos a esta complicada cuestión. Richard, cuéntanos. Adelante. Nos planteaba el pastor dos preguntas: ¿quién soy y qué necesito? Yo la primera me parece que es mucho más evidente que la segunda, ¿vale? ¿Quién soy? Yo creo que todos asumimos que genéticamente, ¿verdad?, somos hijos de nuestros padres. Ya no somos hijos de Dios, no somos esa creación perfecta, sino vas al médico y te dice antecedentes de colesterol en la familia. Pues sí, mis padres, y te ponen antecedentes de colesterol. Hígado graso, pues ala, tú también hígado graso. Obesidad, pues ala, tú también obesidad. Cáncer de mama en la familia, sí, ¿vale? Arrastramos nuestra genética. Nos cuesta más en el ambiente relacional admitir que somos hijos de nuestros padres. O sea, somos lo que nos educaron. Si en tu familia eran unos chismosos, me temo yo que has crecido en un ambiente y acabarás desarrollando y siendo un chismoso. Si naciste en una familia de caciques, vas a ir mal. Si eran iracundos, luego cómo vas a tratar a los demás. Todo esto nos cuesta mucho más. Nos cuesta más porque no nos gusta, Juanfran lo ha dicho hace un segundo, no nos gusta admitir nuestros defectos. Pero a mí me ha gustado mucho el texto de Génesis. Somos hijos de Adán, soy hijo de mis padres, así que estoy lleno de defectos. Puedo hacer dos cosas: quedarme así y decir, bueno, soy hijo de mis padres, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tengo, o buscar soluciones para mi vida. Y esa es la segunda parte del pastor, ese ¿qué necesito? Y esa ya es una decisión personal nuestra. Yo creo que si todos hacemos un análisis personal y nos miramos, quién soy, o sea, me miro en un espejo realmente cómo soy, con esa sinceridad que necesitamos para encontrarnos aquello que nos gusta y lo que no nos gusta, pues es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida para saber, una vez que he descubierto aquello que no me gusta, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo mejorar mi vida y la de los demás? Porque esto no consiste solo en mejorar mi vida, sino también hacer que los demás sean más felices, porque estoy seguro que cualquiera de los grandes dictadores de la historia eran muy felices ellos mismos, ¿verdad? Se sentían a gusto, pero hay que mejorar tu vida y la de los demás. José Antonio, vamos allá. Bueno, hay estas dos preguntas que nos planteaba Pablo: ¿quién soy y qué necesito? Nos la hace, son en primera persona del singular. Nosotros solemos hacerlas en segunda, ¿verdad? ¿Quién eres y quién necesitas? Espérate que te voy a decir tú quién eres, te voy a decir yo las cosas claras y te voy a decir además qué necesitas. Y es verdad lo que decía Juanfran al principio. Cuando nos planteamos estas preguntas en primera persona, ¿quién soy y quién necesito?, te tienes que parar. Obligatoriamente te tienes que parar si las quieres contestar. El pastor nos decía también que hoy en día la religión se mueve en lo estético. Yo sería mucho más amplio. Diría, la sociedad se mueve en lo estético. Y cuando nos movemos en lo estético, no podemos contestar estas preguntas. Estas preguntas requieren precisamente de quitar los ornamentos, de identificarme a mí mismo con mi coche, con mi casa, con mi título, con si tengo más o menos amigos, despojarme de esto y quedarme yo solo. Y quedarse uno solo y desnudo ante uno mismo, yo creo que es un acto aterrador. Aterrador si no tienes una respuesta a mano, que veníamos enfocándola un poco en la escuela sabática, donde hay un pastor, donde hay un proceso y donde también hay un final. Es decir, las típicas preguntas existenciales de toda la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Que digamos que eso es la esencia. Y tengo que también decir que en este ejercicio estético en el que se mueve nuestra sociedad, también se mueve
y en lo religioso, también yo creo que nos movemos nosotros. Nos movemos nosotros, y lo quiero decir personalmente como cristianos. Muchas veces pues planteamos nuestras teorías, planteamos nuestros discursos bien formados, pero al final me preocupo por mi hermano. Al final pongo en práctica, al final es un ejercicio estético o cala o va más allá. Yo por eso la pregunta que hace el pastor y la respuesta que da el mundo las veo muy, muy peligrosas, porque es una pregunta muy profunda y una respuesta muy superficial en el ámbito de lo estético. Y al final, como diría el texto bíblico, si no hay amor, haya lo que haya, si no hay amor, es como un címbalo que retiñe, es algo vacío. Y al final eso es lo que es la estética. La estética es algo que envuelve, pero que si está allí sin más, la estética por la estética no es nada. Y yo creo que es una llamada pues un poco a nosotros mismos como individuos, pero también como iglesia, a decir, me estoy conformando los sábados con plantear grandes temas, pero ¿y durante la semana qué? Ahí lo dejo. Yo voy a plantear más historias y más problemas, porque esto lo podemos llevar por la línea controvertida, que siempre es mucho más divertido. Y sumo a lo que estáis comentando también. El pastor nos preguntaba también, ¿cuáles son las necesidades de Dios en la vida actual? Y si realmente buscamos ayuda en Dios. Y me hizo recordar algún estudio reciente, no recuerdo, no me dio tiempo a buscarlo, que leí en alguna publicación, que hablaba de que la sociedad actual ha perdido de vista el concepto de pecado. Es decir, ahora no se habla de pecado. Lo digo porque, bueno, nos ha abundado, claro, la necesidad de un intercesor y de un ayudador tiene que ver efectivamente con la necesidad de ser salvos y además tener protección frente al hecho de que pecamos. Y todos pecamos, lo ha dicho Pablo también en la reflexión, ¿no? Claro, una sociedad en la que la palabra o el concepto de pecado no existe es una sociedad que no va a tener necesidad de un intercesor ni de un ayudador. Entonces, el pecado molesta, la idea de pecado molesta. Y ojo que estamos hablando del concepto bíblico de pecado, no de la idea medieval de pecado y de cómo a veces se traduce el concepto de pecado, sino lo que la Biblia nos dice, ¿no? Separación de Dios y, bueno, pues irnos por un camino diferente como la oveja exploradora del camino del pastor. Claro, ¿cómo puedo yo plantear necesidades que no existen? Es decir, tendría que hacer una campaña publicitaria de ¿necesita usted un intercesor? Que es como ahora se detectan las necesidades haciendo publicidad de algo que no sabías que necesitabas, pero sí necesitas. ¿Cómo podemos, compañeros, introducir la idea o el concepto de lo que realmente necesitamos en una sociedad que no necesita un ayudador porque no tiene sentido o no tiene idea de pecado? ¿Cómo podemos enlazar esto? ¿Cómo podemos enfocar esto? ¿Qué os parece? Adelante, el que quiera empezar. Fran está desmuteado, ¿eh? Bueno, ¿Sí? pero Venga. estoy deseando escucharos. Realmente es un tema difícil. Yo decía antes que para mí la respuesta sencilla a las dos preguntas es ¿quién soy? Porque en el ejemplo que yo ponía antes, uno puede decir, vale, soy un cotilla, hago daño a los demás, lo tengo claro. Ahora, si me dices que eso es pecado, en esta sociedad, de pronto, ¿qué me estás contando? ¿De qué vas? Claro, este mensaje para gente que no es cristiana es muy difícil de entender actualmente, porque hoy en día la gente no entiende el tema del pecado como ese errar en el blanco que tantas veces se ha explicado aquí. Entonces es realmente muy difícil llevar este tema, a no ser que mostremos a Jesús como solución para esos problemas cotidianos del quién soy, sin enfocarlo en que eso es un pecado. Sería algo
podríamos ahondar, ¿no? Claro, es que esto del pecado admitiría muchos matices. Si, como tú dices, en la Biblia está planteado, sobre todo con la idea de que estás desviado del objetivo, y el objetivo, ¿cuál sería el objetivo? Hay mucha gente que vive pensando en su misión en la vida. Y si metemos en un contexto cristiano, es decir, si además nuestra identidad pasa por meter en nuestro espacio personal a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, eh, ¿quién soy? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Cuál es mi misión? Venga, vamos un poco a esto. ¿Cuál es mi misión en la vida? Lo que da sentido. Y siempre decimos desde los púlpitos, Dios tiene una misión para ti. Y tu objetivo es descubrirla. No sé, como si tuviéramos que decirle a Jesús, por favor, telegrafíame, mándame por WhatsApp, dame, no sé, mándame bien cuál es mi objetivo en la vida. En eso estaba mucha gente y en eso estamos. Mi objetivo en la vida es dedicarme a mis hijos. Mi objetivo en la vida es atender a mis padres. Mi objetivo en la vida es desarrollarme profesionalmente. Mi objetivo en la vida es vivir sin dolor y disfrutar. Y podríamos ir sumando muchos objetivos en la vida que al final seguramente no nos dan eso que Dios quiere para nosotros. Porque no nos definen, porque quizá seguimos errados en el blanco y seguimos perdidos. ¿Cuál es nuestra misión para responder a esa pregunta de quién soy y qué necesito? Y como decía José, y lo estamos diciendo, obligatoriamente hay que pararse. Pararse para ver. Y a veces eso significa que no nos va a gustar lo que vemos. Porque nuestras vidas no son idílicas, porque nos gusta mirar las fotos de los estados de WhatsApp o las fotos de Instagram y compararnos con aquellos que están con un fondo maravilloso de Islas Vírgenes o que están con una sonrisa resplandeciente porque están de viaje y nos comparamos y decimos, mi vida no me gusta. Y entonces corremos rápidamente a hacernos una foto para igualarnos a esos y camuflar nuestro verdadero estado para decir, no, yo también vivo una vida que está muy bien. ¿Quién soy? ¿Soy ese de la foto? ¿Soy ese que está poniendo una sonrisa forzada y camuflada con los filtros que nos dan los móviles para salir lo más guapo posible? Bueno, pues eso es un poquito lo que toca es ser realista. Me parece que Pablo lo ha comentado, yo lo he anotado por aquí, ¿no? No te escondas de la realidad. No te escondas de ti mismo. La realidad es que yo no soy tan guapo como me hace ponerme los filtros de Instagram y tal vez asumir que no pasa nada. Que no pasa nada, que no tengo la nariz perfecta o que ahora necesito gafas para leer o que me estoy quedando cada vez con menos pelo. Dentro de 5 años tendré menos. Entonces, y no pasa nada, porque ¿por qué me defino? ¿Quién soy? ¿Y qué necesito? Seguimos estando planteando y no quiero tampoco dar la respuesta ya. No sé si a lo mejor me he desviado del tema. No, está en ello, está en ello. José, adelante. Bien, yo creo que vivimos en una sociedad convulsionada. Muchas veces hablamos de una sociedad que no cree, una sociedad que el concepto de pecado que tú decías, Esther, pues lo ha sacado del diccionario, lo ha sacado de la conversación habitual, ¿verdad? Pero yo creo que, a pesar de haberlo sacado de la conversación habitual, yo creo que subyace. Y me explico por qué. Estamos viviendo en un momento de un dirigismo intelectual muy importante. Desde los medios de comunicación masivos se nos quieren vender ciertas ideas y si no estás dentro de esas ciertas ideas, que no voy a mencionar para no causar polémica, pues ya no eres una persona moderna, no eres una persona tolerante, no eres una persona, con estos valores que nuestra sociedad nos quiere poner. Y sin embargo, al menos yo noto en conversaciones con mis allegados, que no familiares, sino amigos, compañeros, donde ellos ven que la cosa no va bien. Quizás no lo sepan definir, pero ven que la cosa no va bien. Y entonces ahí es donde viene la respuesta
a la segunda parte, ¿qué necesito? Eso es lo que, como también hemos sacado de la conversación el pecado, por supuesto, hemos tenido que sacar de la conversación a Dios. Claro. Entonces, estamos como huérfanos, estamos como desvalidos, porque sabemos que la cosa no va bien, sabemos que nos quieren vender ciertas motos que no son, pero sin embargo no tenemos dónde refugiarnos. Y yo veo que hay mucha inquietud. Desde los años finales de los años 60, principios de los 70, hay mucha ebullición religiosa. Gente que va buscando muchas cosas en muchos sitios, pero con, digamos, y volviendo otra vez al principio de mi primera intervención, con fines estéticos. Es decir, con fin de calmarme, con fin de estar a gusto, con fin incluso de justificarme. Y Paráclitos no me al menos no como yo quiero, es decir, no me excusa, no pone, no pasa nada, no te preocupes, hace falta pararse, hace falta reconocer, hace falta arrepentirse y hace falta enmendarse. Y eso es lo que hoy en día no queremos hacer. Muchos de vosotros habéis escuchado, yo lo escucho con más frecuencia de la que me gustaría y siempre con escándalo. O sea, yo me escandalizo cuando escucho, no necesito arrepentirme de nada. ¿De qué te arrepentirías? De nada. ¡Uf! Qué terrible es pensar que a pesar, reconociendo que no lo has hecho mal, bueno, pues así soy yo ahora. Gracias a mis errores, pues a mí me gustaría ser yo o incluso otro yo, pero no porque haya metido la pata. A mí me gustaría haberme desarrollado a lo mejor de otra manera. No sé, vivimos una sociedad, yo creo que muy orgullosa, muy encastillada, muy encorsetada, y no nos hace falta Dios, no nos hace falta un intermediario, porque para empezar no reconocemos nuestra culpa, sabemos que no va mal, pero no quiero culparme, no quiero tener que rectificar, no quiero tener que pararme, y al final nos amparamos, y vuelvo otra vez a lo de antes, en la estética. Me cubro de cosas, me intento despistar mi conciencia con muchas cosas, pero yo sé que algo va mal. Creo que José nos ha hablado de dos cosas, de pecado y de Dios, que hoy en día no están de moda, pero eso nos obliga a ser a nosotros más inteligentes, ¿verdad? Es verdad que a la gente no le puedes decir hoy en día, vamos a ver, eso que haces es pecado, no está bien, Dios no lo quiere en tu vida, porque no van a escuchar el mensaje. Yo a veces veo por YouTube algunos vídeos de gente con una campana en medio de las calles gritando «¡Arrepiéntate! ¡El Señor viene pronto!». Y yo digo, me quedo perplejo, porque digo, el mensaje no llega a nadie. O sea, la gente se les separa. ¿Por qué? Porque no entienden ni el concepto de pecado, ni probablemente crean en Dios. Pero el mensaje de Juan sigue actual. Somos nosotros los que le tenemos que dar esa visión moderna. Entonces, vale, la gente no cree en el pecado, pero la gente es feliz. Que José lo estaba hablando antes. ¿Eres infeliz en tu vida? Pues yo no te voy a hablar de Dios, pero te voy a hablar de mi experiencia, de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Cómo me ha dado paz, cómo me ha dado calma, cómo me ha sacado de esa desesperación que yo tenía en mi vida. Eso es lo único que yo te voy a hablar. Entonces, eso es, para mí, de forma práctica, quien no cree en la Biblia, lo que el pastor nos está diciendo. Primero necesito responder a esa pregunta, ¿quién soy? ¿Eres feliz como eres? ¿Vives triste, no estás a gusto? No te preocupes, hay solución para ti. Sé lo que necesitas. Lo que necesitas es Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Porque ya lo he hecho en mi vida. Porque te puedo contar lo que él ha hecho. Te puedo contar mi testimonio. No podemos ir dando sablazos con el pecado y con Dios, porque quien no cree en el pecado, ni tiene conciencia de pecado, ni cree en Dios, no le llega el mensaje. Pero a quien tú hablas que ya es tu amigo, a quien hablas que ya tienes una relación con él y te conoce, sí que te puede escuchar en base a tu testimonio, a la experiencia y en base a esa búsqueda que todos necesitamos de felicidad. Y Dios nos ofrece esa felicidad.
Es que hay una perceptible Adelante. diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita, que sería también parte de la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? No es lo mismo lo que yo quiero ahora mismo, lo que me apetece, a veces no va de la mano con lo que me conviene. Y por ahí empiezan también a veces a resbalar y a caernos. Y es que como nos gusta, hemos aprendido y nos dicen que lo que quieres lo tienes que conseguir ya, que tiene que ser algo inmediato. No nos acostumbramos a diferir, a trabajar, a posponer, porque a lo mejor, oye, tengo que darle una pensada a ver si esto realmente es lo que yo quiero, lo que no, me pasa por la cabeza y lo quiero ya, ¿no? Y bueno, o leía yo hace poco que, por ejemplo, Amazon, que si estás suscrito a Prime, te suele servir los productos en un día o dos, pues ya en ciertas partes de Estados Unidos están ya probando en ciudades que lo tengas disponible en 1 hora o 2 horas. Es decir, lo pides y te lo sirven esa misma mañana, ¿no? Y hacia eso tendemos, y eso queremos y eso exigimos. Es decir, estás hablando con un compañero o con un amigo y dice, oye, tú tienes esto, y yo lo veo en el móvil y lo aprieto y lo quiero ya. Es decir, no tengo tiempo a valorar si realmente me va a venir bien, si lo necesito. No, no, es que te lo ofrezco ya, ¿no? El coste que tiene es que al final yo lo recibo y yo no he valorado, no tengo tiempo para reflexionar si realmente eso que yo quería conseguir realmente cubre mis necesidades. Y normalmente como somos tan rápidos, lo único que vamos a conseguir es que luego al final sintamos, pasado esa excitación, otra vez ese vacío y esa desilusión. Y al final, pues volvemos otra vez a estar continuamente cubriendo vacío y parcheando, ¿no? Y eso que lo vemos en los productos, lo aplicamos también a la vida espiritual. Muchas veces en nuestras relaciones vamos parcheando y no es eso lo que Dios nos está planteando, ¿no? Yo creo que Dios nos quiere, se necesita invertir en tiempo, se necesita invertir un poquito en esfuerzo, el que se sienta uno con los amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con las personas que quieres, y eso significa que a veces no todo va a ser excitante y no todo va a ser tan bonito, sino que va a haber momentos en los cuales, oye, pues va a haber silencio y habrá que esforzarse en sacar algún tema que nos ayude a todos, ¿no? No tiene que ser todo ebullición y qué bien lo estoy pasando contigo, porque si no enseguida nos sentimos que incómodos, ¿no? Cuando a veces hay espacios de vacío. Y eso también nos pasa con Dios. No nos paramos a reflexionar y a orar. Queremos utilizar a Dios, muchas veces lo hemos dicho, como ese cajero automático, como, ahora ya te necesito, meto la tarjeta, dame esto, venga, ahora me voy a otra cosa, ¿no? Y a Dios, para no usarlo, hay que relacionarse con Él. Yo creo que un poco también iba eso. Fíjate que al final vamos a eso. Párate para poder plantearte qué quieres, ¿no? Y hay una más. No sé cuántos de vosotros habéis pensado, también de los que nos están viendo, cuando estábamos escuchando al pastor hablar de todo esto, en que en realidad como laodicenses tenemos un peligro añadido y es el pensar que no necesitamos nada. Lo hilo a lo que decía José Antonio, ¿no? De la sensación de vernos, ¿verdad?, desnudos frente a nosotros mismos, pero a veces también desnudos frente a Dios. A los seres humanos no nos gusta, de hecho nos disgusta sentirnos vulnerables, y reconocer una necesidad forma parte también del reconocer nuestra vulnerabilidad. Pero ¿verdad que a los laodicenses se nos dice, tú crees que lo tienes todo? Tú crees que ya no te falta nada. Y resulta que no te has enterado de que necesitas un montón de cosas. Claro, reconocer quién soy en realidad y reconocer quién soy frente a Dios, nada menos, me ubica y me da efectivamente cuenta de mi vulnerabilidad, de mis necesidades. Requiere valor reconocer que necesito algo. Requiere valor también reconocer en mi situación y mi posición y mi vulnerabilidad. Por eso es una llamada de atención también. Recuerda quién eres, pero recuerda también que tienes necesidad. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues necesitas a alguien que interceda por ti, necesitas a alguien que te reconecte, necesitas esa propiciación a la que hacía alusión también el pastor, ¿verdad? Eso que te posibilitará el reencuentro con ese Dios del que te has alejado. Necesitas muchas cosas, solo que a veces no te habías dado cuenta, porque estás, ¿verdad?, perdido en otras historias, o estás con otros objetivos, o estás haciendo un listado de lo que vas a buscar en la vida. Y te olvidas de lo principal, te olvidas de la reconexión con el Señor. Me ha gustado algo que dijo también, que yo lo parafraseé mientras lo estaba diciendo Pablo.
aquello de que la Biblia muchas veces, ¿verdad? Y hemos hablado de personajes como Abraham, hemos hablado de Jacob, hemos hablado de José recientemente. La Biblia habla del Dios de ellos, pero yo lo parafraseé así. La Biblia habla del Dios de Esther. La Biblia habla del Dios que está en disposición de relacionarse contigo directamente y de ese Dios que te llama hija e hijo de Dios, frente a hijo e hija de Adán. Porque, bueno, dijo algo al final el pastor, que me hubiera gustado decirle en persona, ¿qué quiso decir cuando dijo eso? Yo soy un ser creado. Sí, es verdad, soy hija de Adán, pero yo soy creación también, soy creación de Dios, ¿no? Por si acaso queda alguna duda con algo que nos dijo al final. Pero, queridos, para ir encarando ya la ronda final que pediremos enseguida, una reflexión antes de que cada uno pues, podamos aportar el final de la reflexión y el final de esta zona mixta. ¿Qué significa para vosotros o qué significa para mí el poder vivir como hijos de Dios? ¿Cómo puedo pasar yo de hija de Adán a hija de Dios? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo podemos explicar en nuestras palabras? ¿Qué os parece? José, cuéntanos. Bueno, yo creo que este es uno de los grandes debates de la cristiandad. ¿Qué debo hacer yo para ser llamado hijo de Dios, ¿no? Y yo creo que, bueno, la Biblia nos lo dice claramente. Que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que aceptan a Jesús como su Salvador personal, y lo digo parafraseando, no hay más, no hay más. No hay ningún estado de perfección que se nos pida, no hay ningún estado de hecho, Juan nos dice, no pequéis, pero sí pecáis, y ahí está el resto del versículo. Con esto que digo es que muchas veces nosotros mismos nos imposibilitamos una relación más sana con Dios, con todos los requerimientos que nos ponemos. Como el pueblo de Israel antiguo, que para guardar el sábado lo hacían de tal forma que al final era un motivo de carga pesada y de casi temer que llegase ese día. Mi relación con Dios tiene que ser más ligera, más natural, como cuando estás con tu mejor amigo o cuando estás con tu mujer o con tu marido o con tus hijos. Si la relación es sana, si todo va fluido, donde te muestras como eres, no porque estás orgulloso, sino porque te muestras como eres y en este caso con Dios te puedes llegar a dejar influenciar por Él para ser cada vez mejor. ¿Cómo lo plantearías tú, Richard, por ejemplo? ¿Cuál sería la idea en ese sentido? ¿Cómo pasamos de hijos de Adán a hijos de Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo traducimos a nuestro idioma? Pues fijaros que yo soy más simple que la una. Muy bien. A mí hay un texto que me gusta mucho en Génesis y dice que el Señor caminaba todos los días con Adán y Eva y eran hijos de Dios. ¿Cómo puedo dejar de ser hijo de Adán para ser hijo de Dios? Caminando todos los días con mi Salvador. Es así de sencillo. Cuando yo tengo una relación, cuando le reconozco quién es Él, cuando lo tengo como mi único Salvador y cuando todo lo que tengo y todo lo valioso que tengo es su gracia, entonces me he convertido en hijo de Dios. Es así de sencillo. Esa comunicación directa y sencilla no depende de lo que haga, sino de tener presente que en cada momento camino con Él, que Él está presente en mi vida y que voy junto a Él donde quiera que vaya. Juanfra, ¿cómo lo traducirías tú? Pues mira, yo escuchando a todos vosotros y habiendo también escuchado lo que decía el pastor, esto de quién soy no se puede disociar de meter en el mismo paquete la cuestión de qué necesito. Es decir, identidad y necesidad, cuando hablamos de cristianismo, van de la mano, van dentro de la misma bolsa. Porque esto va de necesidades, y lo decías tú ahora al plantear lo de la Odisea. Piensas que no necesitas, pero sí necesitamos. Todos necesitamos. Y lo bueno o lo malo es que no vamos nunca en este mundo, en nuestras vidas, a satisfacer todas nuestras necesidades, sino que cuando una la cubramos, aparecerá otra en el camino. Y va a ser así. Entonces, yo me quedo con el mensaje, y aprovecho lo que decía Richard, de caminar con Dios, de que esto va de ser un poco más humilde. De cuando uno necesita, cuando uno reconoce que necesita siempre algo, te coloca en una posición de humildad. Necesito de ti.
necesito de Dios, necesito del otro, necesito de mi hermano. Necesitamos ir juntos, porque Jesús dijo, el que quiera ser el primero, y es un mensaje que nos invade continuamente, ser el primero en todo, ser de los primeros, destacar, el currículo siempre poner, ¿no? La excelencia, lo primero. Jesús lo dijo ya muy claramente. Ser el primero, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Está en Marcos capítulo 9. Sí, señor. Muy bien, os pido una frase ya para concluir y un resumen breve a todos y cada uno para concluir esta zona mixta. Yo me quedo también con una idea muy bonita, no se me había ocurrido traducir. Esto es una traducción, dice él, libre de Pablo Armero, pero me resulta útil y la sumo a las demás, ¿no? Del Paráclito, ¿no? Esa ayuda, ese gesto de arriba a abajo que viene para ayudar. Cuando yo me doy cuenta de quién soy realmente, yo me voy a dar cuenta de que necesito la ayuda que viene de arriba. Esa ayuda que viene sin duda de arriba a abajo y que además se puede extender para ayudarme a mí y para ayudar a los demás, pero también para que yo pueda ser quien ayuda a los demás. Yo tengo que saber cómo recibir esa ayuda y cómo poder ponerla en marcha, cómo poder hacerla funcionar. Debo plantearme de nuevo quién soy. Debo plantearme de nuevo para qué estoy aquí, cuál es mi misión, como comentábamos antes también, mi verdadera misión, y a partir de ahí, con el ayudador, con el Paráclito, poder vivir en consecuencia. Ojalá pueda llegar efectivamente a conseguirlo y a poder vivir directamente con esa ayuda y a poder sentirme cómoda, como estáis comentando también, ¿no? A poder sentirme bien con ese Dios en el que vivo, no forzada, como aquellos sábados que debían ser terribles de vivir para muchas personas, sino con la calma, con la tranquilidad, con la paz y con la libertad que solamente me puede dar el Consolador, intercesor y ayudador. Con eso me quedo. José, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos así como mensaje final? Pues que no estamos solos. Que al igual que yo, para enlazar un poco ya, para hacer como una línea argumental desde el comienzo de esta mañana, hemos visto desde el relato de Jenny, que nos comentó Jenny, la lección de escuela sabática y ahora el sermón y la reflexión, que no estamos solos, que hay un amigo, que ese amigo además es Dios y que Él tiene la solución. Y es verdad que es difícil asumir que muchas veces tenemos que dejar el control, tenemos que hacer un acto de sumisión, de obediencia, de aparcar nuestras prioridades y pararnos un poco a ver cuáles son las prioridades de Dios para mí. Pero ahí está, en esta sociedad convulsa, en esta sociedad confusa también, Dios tiene claridad y Dios tiene una propuesta que es para mejorar mi vida hoy, ahora. No es algo de, bueno, tú sufre aquí, pásalo mal aquí, que ya vendrá algo mejor, sino tiene soluciones, sobre todo soluciones interiores, soluciones para mi paz, para mi equilibrio, para estar a gusto conmigo mismo. Tenemos que tener en cuenta que Paráclitos está aquí y que no estamos solos y que no estamos solos y que esa ayuda, que esa guía es para también acceder a una patria mejor. Amén. Así sea. Ahí vamos de camino, ¿verdad? Aunque andemos por los valles a veces de sombra de muerte y por tantos otros lugares, pero vamos de camino. Allá nos esperan. Richard, ¿cómo concluimos? Pues dando vueltas a esa idea. Aquí sí, hay alguien que es capaz de librarme de mí mismo. Es alguien que es capaz de sacar de mí la mejor versión que habría salido de las manos de Dios. Una versión que sirva a Dios y que sirva a los demás. Ese alguien, yo no lo voy a llamar Paráclitos, lo llamo Jesús, porque para mí la palabra Jesús me dice todo eso, me dice que es mi amigo, mi intercesor, mi ayudador, es quien me ama, quien me cuida, quien me pastorea. Yo menciono el nombre de Jesús y todo eso me viene a la cabeza. No necesito decir en griego Paráclitos. Yo digo Jesús y se me llenan los ojos de lágrimas porque es que eso es todo en mi vida. Así que Él es capaz de transformarme y es capaz de transformar a cualquier persona. Si yo soy capaz de transmitir ese mensaje, si soy capaz de que la gente con mi vida entiendan que Jesús también puede hacer una vida mejor para ellos, habré logrado lo que Él espera de mí. Uh-huh. Amén. Ojalá todos tengamos esa experiencia también. Concluimos, Juanfra.
No me hago más reiterativo, pero es lo que está diciendo José y Richard, no estamos solos. Lo más importante empieza por incluir en nuestro día a día, en nuestras cosas cotidianas, a Dios, en todo lo que hagamos. A partir de ahí, nada va a ser igual. Y empezaremos en ese proceso, empezarán a pasar cosas en nuestras vidas. No sé vosotros, pero yo he pasado una mañana especialmente reposada, ¿verdad? Hemos tenido unas cuantas reflexiones profundas y muy bonitas. Además, ha sido una mañana bonita, pero yo estoy tranquilísima. Quiero decir, hemos pasado una mañana que nos ha traído mensajes. No sé si vosotros lo necesitabais, a lo mejor era lo que necesitaba yo, un poco de calma y un poco de tranquilidad, pero esta mañana de verdad que la he conseguido. Yo espero que hayamos podido transmitir también eso a quienes están viendo esta edición 247 de La Iglesia en Casa. Jesús está ahí, el Consolador está ahí, nuestro intercesor y nuestro ayudador. No estamos solos. Ojalá todos y cada uno de nosotros podamos encontrar ayuda en esos momentos de soledad que podemos vivir en este mundo hostil y podamos recordar eso, que el pastor va a nuestro lado, va guiando nuestro camino y al final nos va a llevar a casa. Es mucho mejor el banquete que nos ha preparado que todos los banquetes que podamos tener en esta tierra. Vivamos con esa esperanza y preparémonos para asistir a ese banquete maravilloso. Ha sido un placer, Juan, Fra, José, Richard, Julián, que está al frente del control técnico, con la dificultad que supone hacer el programa además desde la perspectiva únicamente de Internet. Gracias, Julián, porque ha salido todo fenomenal, porque estás ahí y todo funciona perfectamente. Y gracias a todas y a todos los que habéis estado con nosotros en La Iglesia en Casa. Ojalá nos quedemos con esa idea y con esa esperanza. No estamos solos y Jesús vuelve pronto y nos va a llevar a casa. Quedémonos con ello. Así. El próximo sábado volvemos a reunirnos. Estaremos de nuevo a las 10 de la mañana para seguir disfrutando de los mensajes que Dios tiene preparados para nosotros y para seguir aprendiendo y compartiendo. Siempre es un placer. Esperamos que paséis una buena semana y que volvamos a encontrarnos aquí en La Iglesia en Casa. Cuidaos. Feliz sábado y buena semana. Feliz semana. Feliz sábado, feliz semana. Thank you.